Y un tramo especial de Faro Regional hoy para hablar con el expresidente de Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. Presidente, soy Néstor Esclausero, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Encantado acá desde Montevideo, en estas tardes primaverales que han aparecido. Han aparecido con buen clima. Y la verdad que Uruguay es noticia más que nunca en la región por cómo está afrontando esta pandemia, ¿no? Sin cuarentena estricta. ¿Qué hizo Uruguay para marcar la diferencia que está marcando? ¿Cómo le valió a usted? Se respondió desde el primer momento, a nuestro juicio, muy bien, con el concepto de libertad responsable, apelando justamente a la responsabilidad de la gente. El gobierno se manejó con un consejo de 3 científicos muy importantes, un médico, un biólogo y un ingeniero. Se instaló muy rápidamente unos mecanismos de trazabilidad que permitían, cada vez que aparecía un caso, establecer claramente del modo más rápido posible el área de contagios y de ese modo poder responder con el sistema sanitario, ¿no? Lo fundamental fue que la población comprendió y apoyó, y ese es el elemento básico, ¿no? El elemento más determinante. Ahora, en los últimos días, naturalmente, se han ido aflojando aún más los controles y, bueno, aparecen algunos pequeños brotes, especialmente en la frontera, pues nosotros tenemos una frontera con Brasil inmanejable, ¿no? Bueno, Argentina es más manejable porque por lo menos hay ríos, Claro. pero con Brasil ni eso, hay una calle nada más, en Rivera y Libramento, por ejemplo, o en el Chuy, hay una calle. Entonces ahí se nos hace un poquito más difícil, pues son ciudades binacionales. Pese a eso, bueno, ahí se va llevando la situación con bastante normalidad, digamos así, pero con mucha precaución. Seguimos encima de la precaución. Y la palabra credibilidad también, ¿no? Porque es importante que las sociedades entiendan y crean en sus autoridades con respecto a lo que se está diciendo y a lo que se está haciendo. Me parece que ahí debe haber un detalle muy importante que Uruguay logró, esa credibilidad en sus autoridades para que la gente reaccione de la manera que lo hizo. Bueno, sin duda creo que es importante eso. El presidente entró el 1 de marzo, un presidente joven, no había integrado nunca el gobierno, no había sido ministro, venía de la oposición parlamentaria, o sea que para él era una prueba de fuego. Entra el 1 de marzo y el 13 de marzo aparecen ya los primeros casos. Claro. Es decir, que fue una prueba de fuego muy fuerte para nuestro presidente, como digo, un presidente de 47 años sin experiencia de gobierno previa. Y respondió notablemente bien, con una gran transparencia. Del primer día asumió él la responsabilidad, todos los días comunicó con su ministro de Salud, que también rápidamente ganó credibilidad, con el director de planeamiento, que es un economista altamente competente y respetado, y con ese consejo asesor de 3 grandes, digamos, científicos que le daban una cierta apoyatura teórica. No las decisiones, que naturalmente las tomaba el gobierno, pero sí la apoyatura que se estaba caminando por el buen sendero, ¿no? Creo que ese es un factor fundamental, como en todas las cosas de la vida social. Sin confianza no hay vida democrática, ni economía estable, ni política estable, ni institucionalidad firme. Es difícil. Ahora, ¿cómo poner en marcha la rueda, no? Porque nos estamos quedando, digo, todos los países, cada uno con sus matices, Argentina aún más de lo que marca el promedio dentro de la región, Uruguay menos, pero también depende y mucho de la rueda que se mueva en Argentina y Brasil, por ejemplo, para su propia economía. ¿Cómo imagina usted que debemos hacer dentro de los países de la región para poner en marcha esa rueda en algún momento, en un tiempo que no sabemos si es cercano, pero que, bueno, de acá a 6 meses, un año, tendrá que comenzar a rodar, ¿no? Bueno, la rueda económica en algunos aspectos aquí no se paró nunca. La exportación no se paró nunca, la producción agraria no se respondió, no se paró nunca. A la construcción se le dio la licencia anual y enseguida retomó su actividad. Es decir, que no hubo una paralización absoluta. Y luego se ha ido abriendo, como dice nuestro presidente, unas perillitas en virtud de lo cual se afloja acá o se va un poquito para atrás y así se va transitando.
Naturalmente, la mayor penuria la tenemos en el sector turístico, Claro. porque ahí la dependencia es de Argentina y de Brasil. Y en ambos países tenemos una situación de pandemia compleja, una situación de contagio compleja, y eso naturalmente es la gran preocupación. Tenemos todo un mundo de hotelería, de gastronomía, de personal afectado a esas actividades que son, vuelvo a decir, de una enorme intensidad de mano de obra, hoy en una situación de paralización muy dramática. Eso es el sector que tenemos con una dificultad mayor. El resto, la actividad escolar se ha ido recuperando, la actividad en términos generales comercial está funcionando, se manejan los horarios de esto, del otro, pero digamos los shopping centers, en fin, todo eso está más o menos, digamos, en una actividad normal. El transporte, estos días que he salido un poco hacia el interior, veo el transporte de madera, de celulosa, que hoy es tan fuerte en el Uruguay, para arriba y para abajo. Es decir, ese sector, digamos, agrícola industrial, sigue funcionando con normalidad. El mayor problema lo tenemos claramente en el turismo. ¿Y cómo ve la manera en que Brasil y Argentina, o Argentina y Brasil, o lo que está ocurriendo en Argentina puntualmente en el manejo y las relaciones también que se plantean a partir de este nuevo escenario, con un cambio político en los dos países en poco tiempo, y obviamente esto que vuelve incluso a marcar diferencias, ¿no? ¿Cómo ve la Argentina de hoy? Bueno, mire, el Uruguay, por definición, siempre tiene que mantener su posición de las mejores relaciones posibles, tanto con Argentina como con Brasil. Es nuestro destino histórico. Y ahí nacimos, de los conflictos de España y Portugal primero, y de Brasil, del Imperio de Brasil y la provincia del Río de la Plata, después nació el Uruguay. De modo que para nosotros es ontológico, es definición del ser el preservar esa doble relación que nos ha hecho, como suelo decir, un poco estrábicos, ¿no? Siempre estamos con un ojo en Buenos Aires y otro ojo por lo menos en San Pablo. Esto no cambia en este momento, por el contrario, sí nos preocupa que los gobiernos de Argentina y Brasil no muestran una mayor sintonía, ¿no? Son de ciclo político contrario, lo cual no debería querer decir nada, porque cada país tiene la libertad de manejarse con la política que sea la decisión de su ciudadanía. Las relaciones exteriores son otra cosa. Y en nuestro caso son relaciones fraternas con caminos a su vez prefijados que no debieran entorpecerse. Desgraciadamente hemos visto entre Argentina y Brasil y sus propios presidentes una relación un poco trabajosa. Anhelamos, confiamos, deseamos que podamos realmente trabajar con ambos a la vez para poder realmente alcanzar esa sintonía imprescindible, porque este es un poco además, y ahora le pongo el zoom un poco más lejos, es lo que le ha pasado al mundo. Si hay algo global es una pandemia. Claro, ese es el Y tema. no más de vertebrar. Hizo El, una cosa, Estados Unidos hizo la otra, Rusia hizo la otra, Europa hizo la otra, y acá en América Latina, México hizo lo que quiso, Brasil lo suyo, Argentina lo suyo, nosotros lo nuestro. Hemos estado enormemente desvertebrados. Es una globalidad claramente sin gobernanza, en el amplio sentido del escenario mundial, y también en este nuestro regional. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de reconstruir, porque no es posible que fenómenos estrictamente globales, como es una pandemia, bueno, no lo podamos manejar con el equilibrio de una cierta pluralidad. doctor Sanguinetti, el peronismo históricamente no ha tenido buenas relaciones con el Uruguay o ha planteado situaciones críticas como lo hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, hace algunos años atrás. ¿Qué temor tiene, si es que tiene temor, si esta es la palabra que puede caber, para con el kirchnerismo ahora en el gobierno, que marcan, bueno, una vez más diferencias con Uruguay, ¿no? Diferencias políticas. ¿Qué imagen tiene sobre eso? Yo diría que nosotros tenemos preocupación y esperanza. Preocupación porque siempre las relaciones con nuestros vecinos son un tema de preocupación. Como decía Ortega, el
el hombre es el único animal que se preocupa. O sea que se plantea previamente los problemas. Y en ese sentido sí tenemos preocupaciones, pero confiamos en el diálogo. Nuestro presidente tiene un buen diálogo con el presidente de Argentina, a quien conoce, hasta familiarmente. Nuestro canciller ha sido el anfitrión cuando el presidente argentino, el hoy presidente argentino, era candidato y viajaba por España y se alojaba en la embajada uruguaya, y hasta lo criticaban bastante a nuestro canciller por darle ese amparo amistoso a un candidato de Argentina, parcialmente. Es decir, hay relaciones personales buenas. Uno confía que eso es una buena base para que haya un diálogo político constructivo y positivo. Y que aventemos así los fantasmas del pasado. En el tema de las fábricas de celulosa fue tremendo en aquel episodio famoso de Gualeguaychú, digamos. Claro. Sí, y hoy puede volver, porque Uruguay, como usted marcaba, tiene quizás la inversión más importante ligada a este sector y nuevas perspectivas de inversión en un futuro muy cercano. ¿Teme que pueda volver a pasar algo similar? Bueno, no lo creo, no lo creo. Personalmente no lo creo. El Uruguay ha mostrado credibilidad. El Uruguay ha mostrado que su monitoreo permanente de las plantas de celulosa es eficaz y efectivo. Hoy mismo, ahora mismo, si se quiere controlar efectivamente qué está pasando en el río, qué fluentes están saliendo de las fábricas que desagua sobre el río Uruguay o sobre el río Negro, lo tiene en el instante. Quiere decir que se ha mostrado eficacia. Me permitiría decir que incluso un poquito más que la que ha mostrado Argentina en algunos otros lugares, tanto del Río de la Plata como del Uruguay. Pero no voy a entrar en polémica. Digo sí que de nuestro lado hemos cumplido con todos los protocolos y nadie puede decir que hemos tenido violaciones. Doctor Sanguinetti, en la Argentina en este tiempo se habla mucho de la profundidad de la crisis que tenemos y que vamos a tener, o cuando comencemos a salir abiertamente y ver lo que está dejando esta cuarentena cerrada a partir de la pandemia. Algunos le encuentran paralelo con el 2002, 2001, 2002, otros van incluso antes, la crisis del fin de la dictadura con la guerra de Malvinas. ¿Cómo ve a la Argentina y en todo caso qué paralelo puede encontrar, sobre todo por lo que puede significar como espejo para Uruguay, la crisis del 2001-2002, la más cercana, con este tiempo? ¿Le ve similitud? Mire, la crisis del 2002 es muy distinta a esta. Primero fue una crisis financiera, o sea, bancaria, con repercusiones económicas. Pero básicamente financiera, bancaria. En nuestro país se pudo resolver con sacrificio, pero rápidamente, y al año siguiente ya estábamos creciendo. ¿Por qué? Bueno, porque como vuelvo a decir, se resolvió en el terreno financiero y luego la exportación trabajó con normalidad en un mercado exterior que era normal. Esto es muy distinto. No es una crisis financiera, sino es una crisis de la salud que se arrastra a toda la economía y de la sociedad. Porque acá tenemos hasta los factores de psicología familiar, de los aumentos de violencia familiar, de las secuelas del aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que esto es una crisis de una naturaleza mucho más global, mucho más global. Y a su vez, hoy, en la medida en que todos tenemos que salir por el bombeo hacia la exportación, nos encontramos con un mercado que no es el del 2003-2004. Acá nadie ha salido ileso, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie. De modo que esto nos genera una situación de dificultad aún mayor. Hay que mirar entonces que por un par de años tenemos un esfuerzo gigantesco para retornar a la normalidad. En el caso de Argentina me parece que se agregan otros factores estrictamente locales, digamos, como es el tema cambiario, como es el tema monetario, que es lo que se está padeciendo estos días, ¿no? Y que sin duda es un tema serio, ¿no? La Argentina resolvió, creo que bien, la renegociación de su deuda externa, pero no se ha tranquilizado el mercado cambiario ni el mercado monetario. De modo que está en una situación
compleja. Todo eso tiene que normalizarse, tiene que ir a una situación de mayor confiabilidad, digamos, ¿no? Hay que ganar confiabilidad, hay que ganar confianza. Y usted ve que hay muchos argentinos que en este tiempo están soñando con irse a Uruguay. Algunos por la cuestión directamente sanitaria, otros lo piensan como una vida más tranquila, quizás también por la cuestión política, por lo que ocurre institucionalmente en Argentina o se proyecta en un futuro cercano. ¿Uruguay está generando una política de seducción para los argentinos? ¿Usted ve que es así? ¿Realmente hay interés en una llegada, no sé si la palabra es masiva, pero de mucha gente para radicarse en el Uruguay? ¿Cómo lo ve usted? Mire, miremos, digamos la cosa bien clara. Primero, el Uruguay tiene toda una legislación de acogida para el mundo exterior, especialmente para las inversiones que nunca se discriminaron, digamos, de modo que en materia económica tenemos una legislación históricamente de acogida. Vayamos a las pruebas. Las fábricas de celulosa son todas o finlandesas o españolas, o etcétera. Son todas del exterior. Los frigoríficos en el Uruguay, salvo dos, la mayoría son brasileños. Es decir, hay una situación de atracción en general hacia la inversión extranjera que es muy importante en el Uruguay, muy, muy importante. Estoy mencionando las dos actividades de exportación más importantes del país, la celulosa y la carne, y ambas hoy tienen un fuertísimo predominio de inversión exterior. De modo que hay una legislación acogedora para la inversión. Segundo, hay una inversión también acogedora para las personas, general, que se da con argentinos, se da con brasileños, se da con chilenos, se da menos con europeos, pero la hay para todos los horizontes. Naturalmente, con la Argentina es con quien se da más de hecho. ¿Por qué? Porque hay mayor afinidad, porque hay mayor facilidad, porque la Argentina siempre ha tenido, o los argentinos siempre han tenido una gran facilidad para comunicarse con aquí, para veranear aquí. Punta del Este es casi una extraterritorialidad argentina durante 2 o 3 meses del verano, etcétera, etcétera. Naturalmente, el flujo siempre es mayor de Argentina. Ahora, no hay ninguna legislación expresa para Argentina, eso tiene que quedar claro. Es para todos. Y de nuevo vuelvo a decirle, la inversión brasileña acá es enorme, enorme. También, además, la radicación brasileña es muy importante. Se da más en el norte que en Montevideo. Que se da de un modo bastante relevante. Ahora bien, dicho esto, digamos que se percibe, sí, este tiempo, una gran, mucha comunicación de argentinos que preguntan en los estudios jurídicos cómo radicarse, cómo no radicarse. Naturalmente hay mucho ruido y las nueces van a ser bastante menores que el ruido, porque no es tan fácil decir me voy al Uruguay y dejo mis negocios detrás, ¿no? No son cosas tan sencillas. En cualquier caso, sí, vuelvo a decir, se nota ese interés por las razones que usted dice. Alguna gente por razones de tranquilidad, otra gente por una situación política, un modo vivendi, alguna gente porque siente que en algunas actividades económicas tiene aquí, hay más de pronto tranquilidad. Acá hay un empresariado argentino enorme, enorme. Hay empresarios argentinos muy conocidos, ¿no? Mequián tiene el aeropuerto, de Narváez tiene una actividad comercial enorme, López Mena obviamente tiene buquebús, etcétera, 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 etcétera. Podría seguir mencionando muchas actividades de empresarios argentinos que han estado siempre en Uruguay y que en los últimos años algunos han ido creciendo aún en sus inversiones. ¿No ve entonces algo específico? ¿No cree que sea conveniente hacer alguna, no sé si legislación, pero alguna instancia distinta para afrontar el momento que se viene y quizás aprovecharlo también, por lo que usted dice, ¿no? Por los... No, porque eso sería discriminatorio para con nuestro vecino brasileño, por ejemplo. Y la Argentina... Podrían hacer los dos. El gobierno argentino, con todo derecho, nos podría estar diciendo, bueno, pero usted qué quiere conmigo, ¿no? No, todas las medidas que se han tomado
de acogida en lo impositivo, en las inversiones o en la erradicación, están referidas a todos, no solo a Argentina, sino a Argentina, Brasil, a chilena o a que fuere. Doctor Sanguinetti, lo último que le pregunto, muchos se preguntan en este tiempo qué va a pasar con nuestras vidas a partir de lo que ha planteado la pandemia a nivel mundial y las cuarentenas en cada uno de los países. ¿Qué escenario ve usted? ¿Qué imagina en un tiempo cercano, por encima incluso de las situaciones de cada uno de los países, que por supuesto influye, pero también que esta relación mundial va a ser distinta y ya de hecho lo es, ¿no? ¿Qué imagina? Bueno, mire, el impacto sin duda ha sido muy fuerte y lo resumiríamos así. Primero, una gran centralidad del Estado. El Estado volvió a ejercer toda su autoridad en un plano general, ha manejado nuestros hábitos de comportamiento. Eso tiene una doble lectura porque también genera una tentación autoritaria en los gobiernos. Eso está en evolución. Esperemos que esta tentación autoritaria no sea demasiado importante. Segundo tema, hay una crisis económica incuestionable de paralización, crisis de oferta, crisis de demanda, de la cual estaremos en los próximos tiempos viendo cómo salimos y creemos que vamos a salir. Tercera cosa clara, hay una aceleración de las tendencias que ya se daban, fundamentalmente en la digitalización de la producción y la digitalización del trabajo, ¿no? Y ya estaba eso instalado. Ahora se ha acelerado un poquito más aún. El teletrabajo, que tenía una cierta marginalidad, hoy ya es central. Y muchas empresas que han tenido que reajustarse, muchas empresas que han tenido a raíz de esta paralización que ajustar sus gastos, su presupuesto, su plantilla de funcionarios, han recurrido ahora ya a un teletrabajo que les ofrece de pronto otras facilidades o posibilidades. Yo diría que es por ahí donde estamos viendo estos cambios mayores, ¿no? La aceleración de las tendencias y luego la administración económica y social, creo que ha sido un impacto muy fuerte de paralización, que naturalmente ha aumentado pobreza, ha aumentado desigualdades y que habrá que ir recuperando en la medida en que la actividad económica vuelva a crecer, el PBI vuelva a crecer y los fenómenos de redistribución nos permitan revertir los retrasos que hemos tenido en estos meses. Presidente Sanguinetti, ha sido un honor escucharlo durante estos minutos. Gracias por su tiempo y ayudarnos a pensar un poco más el momento. Encantadísimo, encantadísimo de poder hacerlo una vez más. Les termino diciendo esto, hay gente muy apocalíptica, ¿no? Como el filósofo Zizek que dice, acá cambia todo el mundo, se cae el capitalismo. Bueno, no estoy en una actitud de tal modo fundamentalista. Creo, sí, como decimos, hay muchos cambios, algunos van a ser transitorios y otros más definitivos. Así que gracias de nuevo. Esperemos nuevamente. Gracias nuevamente, muy amable, que sea muy bien.